Muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen en diferentes partes del mundo. Yo soy Daniel Camargo y junto al maestro Alberto Portugués tenemos el proyecto de generar alguna suerte de reflexión en torno a la paz. Hoy nos convoca algo muy interesante de lo que Alberto ha venido reflexionando en estos días, que tiene que ver con el segundo mandato de Donald Trump y de algún modo su política exterior. En ese sentido, Alberto nos va a proporcionar hoy algunos lineamientos para poder pensar desde la paz el papel de este personaje a nivel global. Muy buenas tardes, Alberto, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, Daniel. Aquí estoy bien, con un poco de frío porque hoy estamos con 3 grados en Londres, y, pero bien, adentro de casa está bien. Me alegra mucho, Alberto, que estés bien y me alegra mucho tenerte acá. Alberto, quería hacerte varias preguntas. En un principio, algo muy sencillo, y quería preguntarte cómo percibes la influencia del segundo mandato de Donald Trump en los esfuerzos globales por la paz y la desmilitarización. Bueno, yo creo que Donald Trump eh, busca, como yo, la paz en el mundo. Naturalmente, él está, como presidente de Estados Unidos, tiene la responsabilidad de ver que la industria militar no sufra. Entonces, porque si va en contra de eso, lo matan, así como lo mataron a Kennedy cuando estaba buscando soluciones de paz en 1963, cuando toda la industria militar quería a toda costa que haga la guerra con Rusia. Y Donald Trump está en esa situación. Pero él trata de cambiar las cosas. Eh, ya lo hizo bastante bien en su primer mandato, cuando arregló que Israel haga la paz con países enemigos de muchos años, que eran los países árabes del Emirato Árabe, y se establecieron relaciones diplomáticas, comerciales. Hay consulados de ambos países, en ambos países, y lo que él quiere es eso. Y fue por eso también que invitó a Putin a, primero, para hablar de este tema, porque Putin es igual. Putin ya en el año 2017-18 ya estaba diciendo que tenían las Naciones Unidas que terminar con esta política de guerras y no obligar a Rusia a hacer una guerra con Ucrania, porque Ucrania empezó los ataques en el 2014. Apenas terminaron la revolución interior de ellos, la guerra civil, empezaron contra Rusia. Y bueno, él lo que quiere es cambiar ese sistema. Hay que acordarse que Donald Trump es un hombre de negocios, pero de negocios que son para la felicidad de la humanidad. Él lo que hace es, lo que hizo toda su vida es construir edificios, construir casas, construir casinos, construir canchas de golf, construir hoteles fantásticos, y eso de todo eso la gente goza, pero claro, son cosas caras y que solamente la gente en general
de un cierto poder adquisitivo puede gozar de esas cosas. Él lo que quisiera es que haya hoteles Trump y casinos Trump por todo el mundo y que todo sea más barato y que todo el mundo goce de las cosas que él ofrece. Ese es el sueño de él, es ver esos hoteles Trump. Lo que menos quiere él es destruir, porque su vida es construir, siempre construyó, y eso es la vida de él. Encima de eso, él tiene una familia grande, y como hombre de familia también, siempre piensa en que no les falte nada y que tengan la educación, que tengan todo, y eso se extiende al mundo entero. Eso en realidad es eso lo que él quiere, pero naturalmente están todos los poderes en contra de él, todos los poderes que viven de las enemistades, de las tensiones, y que les encanta eso porque no solamente lo han experimentado personalmente, pero están viéndolo en el cine y en la televisión todo el tiempo. Les parece que esa es la vida que hay que hacer. Y él quiere cambiar ese sistema, pero es muy difícil. Yo lo entiendo así. Y, por ejemplo, lo que pasó el otro día con Zelensky, cuando se encontraron en Washington y en esa conversación televisada, que tantas críticas horribles le valieron al pobre Trump. Yo nunca lo vi eso como algo mal de la parte de Trump. Para mí, Trump en ese momento estaba hablando como un padre que le habla a un hijo que se la pasa peleándose y se la pasa produciendo horrores y que le gusta seguir así. Y él lo que quiere es que termine esa matanza, esa destrucción de Ucrania. Pero Zelensky quiere seguir eso. Y es natural que Trump, que no le gustan las guerras, esté opuesto a eso. Y bueno, en ese sentido yo lo apoyo. Y Zelensky fue a Washington pensando que iba a recibir más armas de Estados Unidos, que iba a negociar eso, como si no le bastase todas las armas que ya recibe de tantos otros países. Él lo que quiere es continuar. Ya hizo matar, porque en realidad él es responsable, porque fue de él que promocionó la guerra, porque no es una invasión de Rusia, un ataque, como se dice, simplemente en una guerra que se habían puesto de acuerdo y que empezó en febrero del 2022, porque ese era el mes que Rusia tenía la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y tenía el derecho a elegir el momento en que quería empezar. Y así fue todo preparado. Y Zelensky sabía todo eso. Los diplomáticos de todos los países están todos los días juntos en las Naciones Unidas, comen en el mismo restaurante, se sientan en las mismas mesas y hablan de todo esto. Así que no es ninguna sorpresa lo que pasó. Y bueno, así empezó la cosa. Desde entonces
esta aceptación de la guerra por parte de Zelensky, que es lo mismo que aceptar que un perro decida que va a ser una guerra contra un león. Es lo mismo, cómo va a ser Ucrania con un pequeño ejército y una guerra contra un país que tiene tanto poder militar. Era absurdo desde el principio. Entonces esa guerra ya produjo casi 1 millón de muertos y heridos y produjo 8 millones de exilados, de gente, de ucranianos que se tuvieron que ir porque no querían morir. Y aparte de la destrucción del país, que naturalmente las empresas constructoras estarán felices del trabajo que van a tener, pero este no es el tema nuestro. Como una persona que ya produjo tanto destrozo en su país, y tanto económico como humano, puede estar pensando en seguir peleando. Es una locura total. Este hombre no tendría que haber dejado jamás el teatro. Él era comediante y hacía reír a la gente y tenía mucho éxito. ¿Para qué se metió en política? ¿O lo metieron en política? Para terminar con la destrucción de su propio país. Así que esta es lo que pienso de Trump. Yo tengo una siguiente pregunta que me gustaría planteártelo, y es, ¿crees que las políticas de Donald Trump podrían contribuir a aumentar o disminuir las tensiones internacionales? Bueno, en parte lo dije esto antes de contestar tu primera pregunta. Él quisiera, pero hay mucha oposición. La industria militar internacional solo espera que las tensiones aumenten para que terminemos en una tercera guerra mundial. Eso es lo que quiere la industria. Por ejemplo, hoy mismo le entregaron a Marruecos, en África, como 20 Apache, helicópteros Apache, que no se los puede llamar vehículos de defensa, porque se llaman y los compraron especialmente para el ataque. Todos los aviones de guerra y barcos de guerra, los tanques, es todo para atacar y destruir. De manera que mientras exista esa industria y que la gente la quiera, la apruebe, es muy difícil para Trump convertir el país en esa cancha de golf gigantesca que él sueña, porque es muy, muy difícil. Mientras la gente, el público, los que votan, acepten la industria militar y acepten las Fuerzas Armadas, es muy difícil cambiarla. Habría que desaparecer eso primero. Para que los políticos estén obligados a simplemente solucionar sus diferencias a través de diálogos, a través de concesiones, a través de conversaciones, negociaciones, pero no por la fuerza. Es lo mismo que... Yo tengo una pregunta, Alberto, en ese sentido.
Se ha visto que Donald Trump tiene una política migratoria muy particular respecto a los migrantes, en particular latinos, dentro del territorio norteamericano, como ¿sí? también tiene una política muy particular en la materia de la vinculación comercial de los Estados Unidos Claro, con otros países. y es natural, porque si yo fuese, Sí, continúa. mira, eh, los, los, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido esta vida de estar creando infiernos en otros países para que la gente se escape. Ahora, por ejemplo, lo dije hace unos minutos, que Ucrania produjo 8.000 8 millones de refugiados y nosotros hacemos infiernos de todos los países latinoamericanos y sobre todo en Centroamérica y se tienen que escapar para no morir y a veces para no morir por armas, pero otras veces para no morir de hambre y para tener una casa y todo eso. Y no tiene ningún sentido. Aquí en Inglaterra eh, eh, no hay un Trump, pero la situación es la misma. Las autoridades están desesperadas por los billones de libras que tienen que gastarse cada año por los refugiados que vienen buscando asilo, que se van de sus países. Vienen todo el tiempo. Bueno, de Ucrania naturalmente han llegado muchísimos, pero de África, de países africanos, muchísimos, millones. Y hay que perder tiempo analizando a cada uno, hay que perder tiempo buscándoles trabajo, buscándoles casa, enseñándoles a hablar el idioma del país. Es una fortuna lo que cuesta. ¿Qué sentido tiene esto? Si no tuviésemos industria militar que necesitamos vender para poder pagarle a los empleados, entonces toda esa gente viviría feliz en sus casas, en sus países que adoran a sus países, no se quieren ir de ahí. Pero nosotros los obligamos a irse de ahí por culpa de esta maldita industria militar. Hay que terminar con esta locura. En ese sentido, una de las cuestiones que parece que vinculan al nuevo proceso que se abre ahora en Ucrania tiene que ver con la posibilidad de que determinado territorio pase a pasar ahora a la soberanía rusa. ¿Podríamos leer esto, Alberto, como una dinámica que permitiría la paz en la región? Sí, pero la paz igual, mientras la industria militar continúa, la paz no es para siempre. La paz siempre que está, los políticos tienen que estar siempre obligados a estar buscando guerras, creando guerras, negociando guerras. Es la obligación de ellos, porque solamente son los políticos los que tienen derecho a tener fuerzas armadas. Incluso los ejércitos mercenarios pertenecen a los gobiernos. Esto todo está controlado por los gobiernos, por los políticos. Los gobiernos son los únicos que tienen derecho a comprar de la industria militar. Un privado no puede comprar un tanque, comprar un avión de guerra, comprar un helicóptero Apache. Eso todo solamente lo puede comprar el gobierno. Y solamente el gobierno puede darle órdenes a los ejércitos a que vayan a matar y a morir. Es la obligación de ellos. Creo que ya lo dije en otros momentos, que lo dijo bien claramente Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, cuando le preguntaron por qué había aceptado
la venta de aviones de guerra canadienses a Arabia Saudita, y él, sabiendo que ellos los iban a usar para matar a gente en Yemen, y él dijo: yo soy el primer ministro de Canadá, y mi primera responsabilidad es el pueblo canadiense. Dice, y mi elección era entre canadienses que se queden sin trabajo, como miles de canadienses que trabajan en la industria militar, o yemenitas muertos. Esa era mi elección. Y naturalmente yo, como primer ministro de Canadá, elegí la venta de los aviones. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasa todo el tiempo. Cuando a mí en el año 2008 me nominaron para el Premio Nobel de la Paz, hubo como un website que se abrió en donde la gente ponía mensajes, en general, de buena suerte, de desearme buena suerte. Y hubo como 300 mensajes que llegaron de Israel, y eran de muchos de ellos, de gente que trabajaba en la industria militar israelí. Y todos decían lo mismo: Alberto, tienes razón, hay que terminar con esto, porque nosotros sabemos nosotros la cantidad de muertes que estamos produciendo en el mundo, porque sabían que los instrumentos que ellos fabricaban se exportaban a África, se exportaban a Colombia, se exportaban a Ecuador, a Perú, y sabían las muertes que producían. Ellos mismos se sentían mal, pero era el único trabajo que tenían. Y así pasa en todo el mundo. Aquí en Inglaterra, las zonas más pobres son las que más industrias militares tienen, para que la gente no pueda ir a trabajar a otro lado y que acepte ese trabajo. En África es lo mismo. Y en India se promociona la pobreza de una forma extraordinaria para tener mucha gente en el ejército, porque es la única forma para comer. En India tiene como 1,5 millones más o menos de gente en las Fuerzas Armadas, que la mitad de ellos son todos voluntarios. No cobran un sueldo, pero solamente se anotan para tener una comida a la mañana, al mediodía y a la noche. Y muchos de ellos para tener un techo. Nada más. Y nada de eso. El mundo no sería así si no tuviésemos este indecente negocio militar. Tú mismo, como colombiano, lo tienes que saber. ¿Cuántos gobiernos, cuántas elecciones se han hecho desde que empezó la guerra civil? Y todos los que se presentan a las elecciones, todos prometen que con ellos se acaba la violencia. Pero no se acaba nunca, porque sí, ellos son los políticos que permiten la entrada de todas las armas. Alberto, en ese sentido, ¿me escuchas? Tenemos tiempo para una última pregunta. Entonces, ¿sí? Quería preguntarte, ¿qué lecciones podríamos aprender nosotros del papel de Donald Trump respecto a la importancia de la diplomacia y el diálogo internacional? Esa sería una primera pregunta. Diplomacia, él no es diplomático, así como yo tampoco soy diplomático, él tampoco es diplomático. Pero trata, naturalmente, tiene gente experta de la diplomacia alrededor de él, entonces tiene un poco de consejos. Yo no tengo esos consejos. Y
y no se trata de ninguna estrategia especial. Es como la industria militar es como un cáncer en el planeta. Y si un cirujano quiere salvar la vida de una persona y sabe que sacando ese cáncer le va a salvar la vida, se lo saca entero. No dice, le saco un pedacito hoy, otro pedacito el año que viene y otro pedacito el otro año. No, porque así la persona se va a morir, pero se lo saca. Y bueno, es lo mismo. Nosotros necesitamos solamente una buena policía para la seguridad y la tranquilidad en la sociedad, porque siempre en la sociedad puede haber gente violenta, por eso tenemos la cárcel y la corte, donde la gente que comete un acto, ya sea violar o matar o herir, cualquier acto ilegal, va a la cárcel. Entonces, una policía hace falta en la sociedad. Siempre hay gente que puede perder control, control de sí mismos y ser violentos contra otro ser humano. Entonces es natural eso. Pero esto de tener esclavos de los gobiernos, porque es lo que son, esclavos que tienen que aprender a matar, a pelearse, a destruir el planeta, no solamente de destruir vida, pero destruir casas, destruir familias, destruir la sociedad, destruir el medio ambiente, porque como contaminan el aire, la tierra y el mar con los productos militares, es una cosa fuera de serie. Entonces, hay que terminar con eso. Y eso es lo que contra lo cual, bueno, lo que promociono y lo que creo que todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Porque decirle, por ejemplo, regalarle un piano a un niño, pero prohibirle que toque el piano, no tiene sentido. Si le damos el piano, es lo mismo con las armas, porque nosotros no le damos a los niños en la escuela un revólver a cada uno para que lo tengan por las dudas, por nada más que por si alguien lo ataque, para que tengan para defenderse. No, si no queremos que usen un arma, no se la damos. Entonces es totalmente ilógico estar insistiendo que los países tengan un ejército, pero que no lo usen. Es tan absurdo, tan absurdo. Es lo mismo que darle a un musulmán para su cumpleaños un regalo de una botella de whisky y decirle que es nada más para que la tenga de adorno en su casa, pero que no lo tome porque él es musulmán. Es lo mismo. Realmente no tiene ningún sentido. Espero que esté claro lo que digo. Sí, Alberto, sin duda alguna es claro. Me resulta muy interesante porque la figura de Donald Trump ha pasado por varias etapas, desde ser una persona afuera del mundo de la política, luego a ser una persona muy importante del Partido Republicano, para ser presidente de los Estados Unidos, luego tener una influencia a nivel global, para ahora ser una de las personas más importantes en la toma de decisiones en la política exterior a nivel global. Alberto, hemos llegado a la media hora de nuestro programa. Sí, bueno, sí, pero entiendes que él no es que quiera tener, Trump no es que quiera tener influencia porque quiere, nada más que porque le gusta tener influencia. Él lo que quiere es que el mundo viva en paz. Y mientras no entendamos eso, no entendemos nada. Hay que entender eso. Y no interesa si es republicano, los colores políticos no tienen nada que ver. Es todo igual.
los colores políticos son todos iguales. Yo conozco tanta gente, políticos que se han pasado de un partido de derecha a un partido de izquierda o viceversa. Cada uno hace lo que se le da la gana desde el punto de vista ese. Eso es una cosa teórica, lo de político. En la época del comunismo, por ejemplo, que eran todos de izquierda oficialmente, había tantos multimillonarios, tantos, que se salió todo a luz justamente cuando terminó el comunismo. Y ahí vivían como reyes, multimillonarios. Y yo mismo, que he viajado como músico, he estado en casa de músicos que no eran comunistas, en países comunistas, de músicos que no eran comunistas, y que entonces la pasaban muy mal porque no tenían todo el dinero que tenían los músicos comunistas. Es decir, los que recibían, los que tenían el apoyo del gobierno y que tenían permiso de viajar al exterior, tenían un pasaporte, luego en sus casas, en su país, tenían bebidas de todo el planeta, cosas que la gente no podía comprar en la calle. La gente no podía ir a un negocio y comprar un whisky escocés. Pero si uno estaba trabajando para el partido, sí, tenía whisky escocés en su casa. Es todo así. Era terrible, terrible. Y bueno, eso por suerte se acabó, pero seguimos con las injusticias en el mundo, injusticias que vienen de este sistema en el que vivimos. Si los gobiernos no tuviesen ese gasto tan absurdo, tan sucio, tan corrupto del militarismo, entonces no habría pobreza, no habría nada, porque ese gasto no lo absorbe ninguna economía. Estados Unidos tiene en ese momento casi 36 trillones de dólares de deuda. Y eso jamás, y va siempre aumentando, cada año es más. Nunca va a ser menos, que esté Trump o que esté quien sea, nunca ese gasto se puede cubrir. Es imposible. Y eso hace que la vida aumente en el mundo entero, el costo de vida. Así que no hay alternativa. O salvamos a la humanidad y al planeta, cuidamos de la humanidad y cuidamos del planeta, o estamos terminados. Así que no hay variedad ahí, no hay alternativa. Alberto, termino diciendo que si quiero comer manzanas, planto un manzano, no planto un banano, porque si quiero comer manzanas. Es lo mismo. Si quiero paz, no tengo que enseñarle a mis hijos a pelear y darles armas para vivir en paz. Es absurdo. Alberto, muy interesante tu reflexión respecto a Donald Trump, teniendo presente lo complicado que es el personaje. Y quisiera, para terminar... no es complicado, Daniel. Él es muy simple. Él es un hombre muy simple y muy claro. No, lo que pasa es que tú estás en contra de él, entonces él está buscando cosas, pero no es así. No lo digo siendo partidario o siendo crítico. Sin embargo, considero que también en una lectura desde lo estatal, considero que no hay personaje neutral que haga parte del ejercicio de la política. En ese sentido, también en mí hay una crítica muy particular, por supuesto, a los sistemas de partidos y, por supuesto, a una figura como lo también representa Donald Trump. Pero yo quería hacerte la última pregunta en referencia
¿Cuál crees que puede ser la vinculación ahora de Europa con Donald Trump? Bueno, Donald Trump quiere ser amigo de todo el mundo, pero el mundo no quiere ser amigo de él mientras él tenga esta posición. Toda Europa, que están aquí mismo en Inglaterra, Starmer ya dijo que vamos a mandar un montón de tropas para estar preparados para pelear con Rusia y al mismo tiempo él dice eh, es para asegurar que hay paz. Y es absurdo estar matando gente y llamarle a eso paz. Estar mandando a los soldados a matar y a que los maten y llamar a eso paz. Es absurdo. Y eso es lo que hay que entender, que eso no es una solución. Pero la OTAN, que es el supermercado de las armas para todo el mundo, quieren que haya guerra. Es absurdo, totalmente absurdo. Es un mundo loco, todo por culpa de este veneno que es el militarismo. ¿Ok? Muy bien, Alberto, te agradezco mucho nuestro programa de hoy. Yo a toda Gracias. la audiencia les recomiendo, les sugiero y los invito a que por favor comenten en la casilla de YouTube, a que me escriban a mí por Instagram, a que escriban a través de los diferentes medios que nosotros tenemos, preguntas para Alberto, reflexiones, aportes, todo con la idea de construir un mundo en paz. Nosotros estaremos con Alberto realizando reflexiones. Mañana retomaremos. Alberto, nuevamente muchas gracias. Un saludo desde Buenos Aires. Muchas gracias y Daniel. Chao, chao. Y a toda la comunidad que nos ve, les deseo una temporada de paz. Y Alberto, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Chao, chao. Chao, chao.